y ha escuchado hasta hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. El Evangelio para el día de hoy, leyéndolo una y otra vez, ciertamente, por lo menos en mí, me da una esperanza tan linda y tan grande, porque nuestro Señor, como ustedes vieron allí, a pesar de la pregunta de este hombre, dice, lo primero que dice es que Jesús al verlo le amó, independientemente de lo que haya hecho, de lo que haya dicho, simple y sencillamente por sentir y conocer el corazón de este hombre. Sentir y conocer el corazón, ya sea porque estaba alineado con él o porque estaba errado en él, pero simple y sencillamente le amó, como nos ama a nosotros todos los días de nuestras vidas, leyendo nuestros corazones, independientemente si en ese día nos sentimos fervorosos o si en ese día le hemos dado un poquito la espalda a Dios. Nos ama incondicionalmente. Bueno, el mensaje final del Evangelio para el día de hoy no solo resume todo lo referente a la autonomía, a la omnipotencia y a la soberanía de Dios, sino que además debe de grabarse en nuestros corazones y mentes cuando estemos pasando por situaciones que parecieran imposibles de llegar, de sobrellevar. Porque no hay imposible para Dios. Esto es, hermanos y hermanas, lo imposible para nosotros es posible para Dios. Una y otra vez el maestro enfatiza lo difícil que es entrar en el reino de los cielos. Y fíjese que en las semanas anteriores hemos escuchado cómo Jesús pone primeramente a los niños en centro, diciendo de la inocencia de sus niños. Si fuéramos como niños, de los niños es el reino de los cielos. Y la semana pasada en el mensaje no solamente hace referencia nuevamente a la inocencia de espíritu y de alma, ¿verdad? Sino que nos dice qué debemos dejar de hacer para poder entrar al reino de los cielos y no tener entrada en el infierno. Así es que en el día de hoy, una y otra vez vemos cómo enfatiza Señor eso de entrar al reino de los cielos. Es dificilísimo o imposible, y escúcheme bien, hermano y hermana, dificilísimo o imposible entrar en el reino de los cielos por cuenta propia o por nuestros propios medios. Solo por la gracia y el amor de Dios es que podemos alcanzar entrada a los atrios celestiales, en donde Dios mismo ha creado nuestra morada final. Es posible para Dios porque es simplemente por su gracia, hermano y hermana, que nos permite ser hijos de Él, ser salvos por la fe y herederos del reino celestial. Es imposible para nosotros el lograr méritos por los cuales podamos pagar por nuestros pecados. Pero es posible para Dios que por gracia podamos ser perdonados y con ese perdón entonces poder vivir en la libertad de espíritu para obedecerle y amarle, recibiendo así todo lo que Dios tiene dispuesto para el mundo. Hermanos, Lutero encontró esa liberación, les digo, les comparto, después de muchos y muchos años de conflicto interno. Lutero encontró esa liberación y ese reposo en lo que hoy conocemos como la base del luteranismo, el cual nos diferencia de muchas otras doctrinas, las cuales basan la salvación del creyente
en las obras de estos, entendiendo así que así pueden ganarse la entrada en el reino celestial. Mas Martín Lutero finalmente pudo ver, y hoy, hermanos, usted y yo podemos reafirmar las palabras divinas encontradas en Efesios, en el capítulo 2, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es, las obras que nosotros hacemos son en consecuencia y agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, no para ganarnos el cielo. No tenemos la capacidad, por más piadosos que seamos. Somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer que nos lleve a emparejar lo que Dios necesita. Al contrario. Y por eso ha dado Él a su Hijo unigénito, para que por nosotros haya redención de pecados. Es la gracia de Dios la que hace posible, hermanos y hermanas, que nosotros vivamos en esa esperanza que es rica y es abundante. Vea, hermano y hermana, que el hombre rico que va frente a Jesús con esa pregunta, la cual a la primera intención pudiese parecer la correcta, ahora podemos apreciar que la misma tiene el enfoque en Él mismo. Fíjese que al preguntar, es decir, ¿qué puede hacer Él para que Él mismo pueda alcanzar la salvación? No es hasta el final de esta narrativa, hermanos, que podemos ver la enseñanza del Maestro. Nada que por ti mismo hagas es suficiente para ser salvo. Solo a través de la gracia. Es tan fácil como el Señor nos pone las cosas, como Dios se ha abierto para nosotros y como el ser humano es quien se complica la vida. Pero el Señor nos dice, es por mi regalo, por mi gracia, dice el Señor. La gracia de Dios, ese regalo, la voluntad de Dios, que somos entonces salvos. Solo Dios puede hacer nuestra salvación posible. Gloria a Dios. Amén. Los seres humanos ponemos nuestra confianza en nuestras posesiones, en nuestras riquezas, en nuestra prosperidad. Pero Jesús nos enseña que nada de eso nos salvará. Cuando no se dice que el tener prosperidad es algo malo, ni tener posesiones, ni ser rico es malo, sí se advierte que no hagamos de nuestras posesiones nuestro Dios. Más bien que las veamos, hermanos, como instrumentos de la ley del amor cristiano. Porque ellas, hermanos, nos ayudan con el prójimo, nos ayudan con la iglesia de Cristo, con su novia. Para el beneficio del prójimo es que debe de ser utilizado todos los bienes, talentos, regalos que Dios nos ha dado. Y no hablo solo materialmente, sino espiritualmente. Los dones, los talentos, cuando tú haces algo, ya sea mucho o poco, tú lo haces con corazón, lo estás dando al Señor. Ese es el regalo de agradecimiento de vuelta a Dios. Eso le dice Jesús a este hombre rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero qué difícil para este hombre y para muchos de nosotros en el día de hoy, hermano y hermana. Decimos amar a Dios, pero nuestros actos dicen lo contrario. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, en las iglesias no pedimos que se revisen nuestros diezmos, que se revisen las ofrendas, para ser puestos al servicio de Dios y del prójimo? Mas el creyente se aferra
a no dar más por no deshacerse de lo que cree que le pertenece a él. Y no ve que toda posesión, hermano y hermana, ha sido dada por Dios y por ende debe de regresar a él. Las palabras de Jesús: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermanos, ¿quiénes son los pobres del día de hoy, de nuestros días, de nuestra sociedad? No solamente aquellos que les falta el bien material, ciertamente esa es una de las categorías, pero muchos pobres de espíritu, muchos pobres de falta de conocimiento de la verdad. Y usted, hermano y hermana, que es creyente, que conoce la palabra sagrada del Señor, que se llama ser discípulo de Cristo Jesús, cuando usted guarda todo eso en sí, no está cumpliendo con lo que te dice el Señor. Dalo a los pobres de conocimiento, a los pobres de justificación, porque se justifican a ellos mismos y no justifican por la fe en Cristo Jesús. El hombre se fue de la presencia de Jesús, dice la palabra, con una inmensa tristeza. Y en nuestros días pasa igual. Son muchos hermanos quienes se van de la presencia del Señor por no cumplir con la ley, por no cumplir con los mandamientos dados por Él. También se van por sentirse incómodos y se van de la casa de Dios cuando se les recuerda que debemos de ser desprendidos al dar, cuando debemos de ser desprendidos en el dar a muchos otros lo que Dios primeramente nos ha dado a nosotros. Y el ser humano lo que hace es medir su felicidad por el nivel de las posesiones que tiene. Yo tengo este talento y tengo el otro talento, y lo estás poniendo al servicio del Señor, que debería ser la vida. Si no lo estás poniendo al servicio del Señor, ciertamente de nada va. Pero muchas personas hacen eso si tienen riqueza y se sienten contentos con la riqueza. Si cuando no tienen riqueza se sienten acongojados por no tener riqueza. Y muchos dirán: sí, pero qué fresquito cuando uno tiene, ¿verdad?, unos ahorritos. Ciertamente, pero esos ahorros, hermanos, no te da felicidad, no te da salud, no te da el bienestar que uno necesita en Cristo Jesús. ¿De qué vale tener riquezas en la tierra si tu alma está empobrecida? Si no lo sabes, hermano y hermana, hay alguien que se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Jesús nuestro Señor, Señor y Salvador nuestro, dejó su trono y dejó su gloria y su corona por ti y por mí. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Qué hermoso es el Señor. Hermanos, no bases tu felicidad en las posesiones materiales, pues Satanás utiliza las mismas también para tentarnos y hacer que pequemos. Más bien reconoce tu riqueza por medio de los bienes y regalos espirituales que Dios te ha dado, que tú recibes por fe y gracia de Dios, y que pones a la disposición del prójimo, honrando así y dándole gracia así a Dios. Es Dios quien hace que nuestro regalo de salvación sea posible. Dice esta porción del Evangelio que Dios amó a ese hombre, como les dije al principio. Y hermanos, nos ama a nosotros también, conociendo nuestros corazones, conociéndonos con nuestras virtudes
y con nuestros defectos, y sabiendo así nuestros pensamientos, Dios vuelve a nosotros y hace posible lo imposible. Hermanos, nadie está exento de caer en el pecado, de creer que se ha ganado o se merece tener la salvación y ser herederos del reino de Dios. Simplemente por ser pecadores, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Mas por el amor que Dios nos tiene, es que se encarnó, dejando su trono y corona, haciéndose un pobre hombre para cargar nuestros pecados, pagando el precio del mismo en nuestro lugar, para que nosotros vivamos espiritualmente libres, sin ataduras mundanas, y haciendo posible lo que es imposible para el ser humano, abrir el reino de los cielos, para que entremos y tengamos morada eterna allí. Por el sacrificio de Dios, Jesús hace posible que nosotros, seres pecadores, podamos ser convertidos en hijos suyos y herederos del reino. No por nuestras posesiones terrenales, no por cómo nos sintamos, no por el cumplimiento exacto de la ley, que nadie verdaderamente puede cumplir, sino por su gracia y por su amor. Hermanos, ya no somos enemigos de Dios. Por medio de Cristo Jesús somos sus hijos, y lo imposible Dios lo hace posible. Que así nos ayude Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.